Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo presentando este podcast que llega a ustedes todos los días viernes acá entre nos. De verdad que me da un gustazo poder estar nuevamente con ustedes y también compartiendo con Fernanda y con María José, que siempre platicamos de diversos temas para que ustedes aprendan, para que juntas también descubramos nuevas cosas y creo que es muy informativo. El tema de nuestro podcast hoy es trauma e identidad y creo que hay mucha tela que cortar en este podcast, así que por favor no se desprendan, vamos a estar ahí por unos minutitos aprendiendo mucho. Buenas noches, Fernanda. Hola, María José, ¿cómo está? Cuénteme. Hola, hola, pues aquí contenta de estar pues otra vez con ustedes platicando. La verdad que siempre platicamos muy interesante y pues espero que a todos los que nos estén escuchando también les parezca bastante interesante este tema que vamos a estar platicando hoy, ¿verdad, María José? Hola, hola, gusto de saludarlas, Fer y Ceci, y a las personas que nos escuchan, pues nosotras estamos muy emocionadas de estar de nuevo en el podcast. Como dijo Ceci, vamos a estar hablando sobre un tema que nos aborda mucho, que es el trauma, así que si ustedes están listas, podemos empezar. Muchísimas gracias, chicas. Y pues sí, sin más preámbulo, iniciemos. Y es que ese es un tema bien profundo, ustedes, el trauma, pero no se asusten con la palabra trauma. Yo creo que ahí van a ir identificando tal vez algunas cosas y es importante de que si ustedes se identifican con algo de lo que vayan escuchando, pues tomen nota, no lo dejen pasar y busquen atención. Ya vamos a hablar de eso en el cierre, pero vamos a empezar. Vamos a darnos cuenta no solo de cómo es el trauma, sino cómo superarlo, cómo esto afecta nuestra identidad y nuestro entorno, que también pues juegan un papel muy importante. Y durante esta travesía de esta noche de viernes vamos a aprender sobre los eventos que llamamos potencialmente traumáticos. ¿Y cuáles son esos eventos potencialmente traumáticos? Ustedes vamos a aprender que son todas esas experiencias que de alguna manera son tan fuertes que nos desequilibran, ¿verdad? Emocionalmente, incluso físicamente. A veces identificamos algunos síntomas y decimos, bueno, no lo asociamos con ninguna patología, ¿verdad? Ustedes, pero sucedió un evento y justo ahí es en donde tal vez puede estar anclado, ¿verdad? Entonces es importante prestar atención a estos signos de alerta, ¿verdad? Y buscar ayuda. Todos hemos vivido, y eso es algo bien importante mencionar, todos hemos vivido situaciones estresantes o traumáticas, sin tener conciencia o posiblemente sí, pero lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces debemos saber cuándo se salió de nuestras manos, cuándo ya no lo supimos manejar o cuándo realmente necesitamos ayuda. Y es por eso que vamos a hablar de este tema y además vamos a hablar un poco de lo que se menciona de cómo el trauma afecta a las personas de manera individual, pero ojo, porque no solo te afecta a ti, sino también de alguna manera puede llegar a afectar a tu entorno, a las personas que están a tu alrededor, y también podríamos hablar de un trauma que afecta a comunidades enteras, o sea, este es un impacto muchísimo más grande de lo que pues ustedes pueden estar pensando. Y entonces, pues empecemos, ¿qué piensan? ¿Creen que una vez empezamos con este tema? Claro, vamos, empecemos de una vez. Muy bien, pues entonces entrémosle ustedes. ¿Qué es el trauma? Si a ti te llamó la atención por el tema trauma e identidad, pues hoy vamos a empezar a aprender qué es esto del trauma. Y pues primero lo básico, ¿verdad? El trauma es una experiencia que nos sobrepasa, algo tan fuerte que nuestra mente y hasta nuestro cuerpo no logran procesar todo en el momento. Sucede, como que ejemplos podríamos poner, quizás un asalto, quizás eh, incluso un abuso sexual, que es un tema que tal vez no mucho se habla, pero también es un evento potencialmente traumático. Y en ese momento no logramos procesar toda la información porque es tal el impacto que hay muchas reacciones fisiológicas, como la te paralizas, ya sea que grites, entras en crisis, son diversas las reacciones, pero en ese momento no se logra asimilar de todo. Y por eso decimos de que es un evento que nos sobrepasa. Y algo bien importante es que desde el psicoanálisis, el trauma es como una herida, vean ustedes, en nuestra identidad. Y ahí es en donde empieza un poquito a profundizar este tema en realmente hasta dónde puede afectar el trauma. Puede ser provocado por eventos evidentes, ¿verdad? Como un accidente, como decíamos también los otros eventos, pero también por situaciones menos visibles, como el rechazo constante de nuestros amigos, de nuestra familia o la discriminación. Algo que eso se ve muchísimo. O sea, no lo tomamos como, eso es un trauma, no, pero lo estás viviendo constantemente y esa constancia hace que de alguna manera esto sea un evento potencialmente traumático. Entonces, bien importante. Y aquí es en donde podríamos hablar de un tema que también es la interseccionalidad, ¿verdad? Porque a veces el trauma no solo viene del evento, sino de nuestra propia identidad.
porque es tan profundo que llega hasta ese punto de nuestras vidas, la identidad, como el género, la raza, la clase social, ¿verdad? Nos hace más vulnerables y pues hay que tener en cuenta que el trauma no solo es el evento, sino hay otras situaciones que nos hacen vulnerables al evento, ¿verdad? Cómo nosotros nos enfrentamos al evento. Entonces, qué interesante es poder ir aprendiendo. Y créanme que ya ahorita se viene Fer y María José con un montón de cosas bien interesantes que de verdad nos van a impactar sobre este tema del trauma y cómo afecta a nuestra identidad. Y es que no olvidemos que el trauma también puede ser colectivo, es decir, un evento que puede suceder a nivel de sociedad, por ejemplo, ustedes la pandemia, ¿verdad? Que eso fue un trauma colectivo evidente porque a todos nos vino a asustar, a todos nos vino a cambiar los hábitos de vida, e incluso para los que tuvimos amigos, vecinos o incluso familiares que fallecieron por esta pandemia, hubo un trauma colectivo, definitivamente. Comunidades que se enfrentan, por ejemplo, a desplazamientos forzados, a violencia social, de esta manera también se puede evidenciar el trauma. Y en este punto es importante que entonces los adolescentes, como tú que me estás escuchando, entendamos que no solo está el trauma viviéndose en nuestras vidas de una manera individual, sino se puede dar de manera colectiva y no lo sabemos. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, lo puede pasar también tu amigo, pero tal vez esa comunicación no nos permite saber lo que él también está viviendo, que es parecido a nosotros. Entonces, no estás solo, es algo que queremos decir hoy, no estás solo, esta información es para que tú aprendas, te informes y actúes de alguna manera con lo que te está sucediendo. Muchas personas pasan por experiencias similares y compartir estas vivencias con alguien más puede ser una forma poderosa de conectar y sanar. Así que de verdad empezamos con esta parte de qué es el trauma, hasta dónde puede llegar, pero a mí me encantaría, Fer, que también pues tú puedas darme como tu opinión y lo que tú sabes, porque de verdad es que estamos ahí con personas bastante preparadas sobre el tema. Y quiero que tú me comentes un poquito más de cómo podemos percibir el trauma, o no sé, cuéntanos un poquito más que queremos aprender. Pues bueno, ahora que escuchamos a Ceci hablarnos sobre qué es el trauma, ¿verdad? Que a veces esa palabra puede dar un poquito de miedo, ¿verdad? Porque es algo fuerte, pero realmente cómo saber si yo pasé por un trauma, ¿verdad? Que si tengo algún síntoma o cómo lo identifico, ¿verdad? Y pues este puede aparecer de muchas formas, ¿verdad? Puede aparecer en una forma de una pesadilla, de ansiedad, de preocupación, sentir que algo malo siempre está por pasar. También puede ser más sutil, como evitar ciertas personas, lugares. El trauma puede aparecer por algún asalto, por algún desastre natural, algo que nos hace sentir mal, que hace que nuestra mente y nuestro cuerpo se desconecten y que no podamos afrontar esa situación con nuestras estrategias usuales, ¿verdad? De la vida diaria. Es algo que se sale de esa normalidad, ¿verdad? Entonces, y que nos hace tener algún malestar, algo que no podemos o no sabemos cómo sanar, pero en algún momento sabemos que eso está mal, ¿verdad? Que no es normal, ¿verdad? También Ceci nos hablaba de que habían traumas colectivos, ¿verdad? Comunidades, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, en nuestra escuela, también puede pasar. Puede sentirse como una desconexión de las raíces, de la cultura o de la historia. Por ejemplo, vamos a ver como algún ejemplo que sea más sencillo de imaginarnos. Una red rota, una red como las que usamos para pescar, que se rompió y que se pierde mucho cuando algo está roto. Esa sensación de pérdida que también afecta porque esa red somos todos unidos en una comunidad, en un país, en una región y nos afecta a todos de manera similar. Tal vez no igual porque cada persona siente diferente, pero por ejemplo, lo que sucedió en el volcán de fuego, ¿verdad? Como las personas que tuvieron que abandonar sus hogares, fueron separados de las personas cercanas, algunos sintieron cómo perder sus raíces, como eso, una desconexión de ser parte de esa comunidad, de que salían a su casa y estaba el vecino, estaban los amigos, sabían cómo era el lugar, a sentir esa desconexión que de pronto y no sabían qué estaba pasando, es como estar en el vacío, ¿verdad? Y esa sensación pues
fue dando en cada persona, tal vez lo manifestaban de diferentes formas, pero al final se sentía ese trauma colectivo, ¿verdad? Desde un enfoque psicoanalítico, que es el enfoque que estamos manejando, pues no es necesario forzar a las personas a contar su trauma, ¿verdad? A veces lo importante es cómo lo entendemos y construimos algo, una narrativa, un diálogo que nos permita seguir adelante, ¿verdad? No es necesario contar exactamente qué fue lo que pasó, dónde estaba, a qué hora fue. No es necesario brindar tantos detalles si nos hace sentir bien narrarlo desde otra forma, ¿verdad? Muchas personas usan la pintura, la escritura como formas de desahogarse y está bien, ¿verdad? Está bien expresarnos, expresar lo que sentimos desde diferentes formas. En lugar de preguntar qué pasó, podemos pensar, podemos preguntarnos qué significa para mí lo que viví, cómo me siento al respecto. Especialmente para ustedes, chicos, que nos escuchan, que nos están viendo, esto también significa prestar atención a sus emociones. Yo sé que estamos en una edad en la que queremos y creemos que podemos comernos el mundo de un bocado y sí, es cierto, pero a veces hace falta un poquito de introspección, ver cómo nos sentimos desde dentro, ¿verdad? Y ser honestos con nosotros mismos. En ocasiones, pues solemos guardar nuestros sentimientos porque sobre todo en esta edad sentimos mucha vergüenza, miedo o culpa por lo que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Pero hay situaciones que emocionalmente pueden estarnos afectando, ¿verdad? Y podemos buscar apoyo con amigos, familiares, y podemos identificarnos con alguien, quizás alguien se sienta de la misma manera y eso nos haga sentir un poquito mejor. Entonces, esto podría ser un poco de cómo se siente el trauma. Es al final es eso, es una desconexión, es un malestar general que no sabemos por qué a veces ni cómo sanar. Y para eso, pues Majo es la experta en ayudarnos a entender un poquito cómo lograr sentirnos mejor ante esto, ¿verdad? Pues muchas gracias, Fer. Sí, qué interesante lo que ustedes estaban comentando, ¿verdad? Antes de entrar al tema sobre sanar, quisiera poner un ejemplo de cómo el trauma es potencial y es diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ustedes ponían el ejemplo de un asalto. Por ejemplo, yo pude haber sufrido un asalto hace 3 meses y puede que yo no haya dormido, que no quiero salir de mi casa, que recuerdo ese asalto frecuentemente y que para mí sea un malestar significativo, pero puede que para una persona que haya sufrido un asalto hace un mes, pues no sea como lo he vivido yo, ¿verdad? Que esta persona siga haciendo sus actividades y no le haya afectado tanto. Entonces debemos de saber que no todas las situaciones se van a convertir para nosotros en una situación traumática. Y como comentaba Fer, ¿verdad? El trauma puede ser colectivo y aquí quisiera dar un ejemplo de algo que sucedió aquí en Guatemala, que fue lo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pues un grupo de adolescentes estaban en un cuarto encerradas y pues le prenden fuego a una colchoneta, pero el fuego se empieza a expandir durante todo el dormitorio y pues las chicas ya no lograron escapar, ¿verdad? Pero dentro de esa población habían chicas con discapacidad física, quienes no se podían movilizar por sí solas, sino que necesitaban que esa silla de ruedas fuera empujada por alguien más. Entonces, el padecer una discapacidad hace más vulnerable a las personas a que el trauma sea más potencial, o la raza, el género también. Entonces, pues como decía Fer, lo importante de esto es saber saber que si algo me está afectando a mí, tengo que contar con herramientas para saber sanar, que estos podcasts nos pueden ayudar, claro que sí, o leer un libro también, pero que cuando ya es algo que se sale de mis manos, es necesario buscar a un profesional. Tal vez a mí me da mucha pena, pero le puedo contar esto a un amigo, a mi maestro, al psicólogo o a algún familiar para que ellos nos puedan orientar como primer paso de saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, creo y pienso que para poder sanar, una herramienta básica es saber pedir ayuda con un profesional y no porque yo esté pidiendo ayuda quiere decir que soy débil. Al contrario, aceptar que me siento mal y que necesito ayuda de alguien más me hace ser valiente, buscar espacios en donde pueda expresar mis emociones y sentimientos, pero que sean espacios seguros, porque yo no le puedo contar a cualquier persona cómo me siento, ¿verdad? Entonces, otra clave es, por ejemplo, cuando es un trauma colectivo, que ayuda, podemos sanar todos juntos, aunque todos tengamos diferentes caracteres e identidades, eso nos puede hacer más fuertes. Y como decía un gran pensador, que ante las situaciones más difíciles podemos encontrar una solución, salir adelante,
ser valientes y saber que no porque pasé una situación traumática, ahí me quedé, ¿verdad? Sino que cambiar la narrativa de esta historia. Puede que yo ayude con mi historia a otras personas, saber que somos únicos y que si yo pasé esto hace algún tiempo, puedo cambiar mi presente. Así que yo creo que la, el tip principal de este podcast es saber que a veces no podemos solos, que necesitamos ayuda y que podemos cambiar nuestra historia. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿qué piensan sobre la sanación? Porque creo que eso es lo que todos esperamos, ¿verdad? Sanar ante algo que nos duele. Gracias, gracias, Majo, por esa información bien valiosa. Creo que diste unos tips así súper claves. Y con relación a esto de la sanación, creo que es el dilema de todo evento potencialmente traumático. Lo vivís, lo sentís, justo como fuimos explicándolo, ¿verdad? Cómo lo siento, cómo lo identifico, pero ¿y ahora cómo lo sano? Es que ahí es en donde yo muchas veces me quedo, posiblemente, ¿verdad? Yo digo, mire, ya identifiqué que me afectó, ya sé, pero ¿cómo le hago? Y yo creo que esto es bien necesario porque muchas veces si tú que nos estás escuchando has vivido algún evento y te has quedado justo en este punto de cómo le hago, la estoy pasando mal, pero no sé cómo hacerle, creo que es bien importante ponerle atención a este punto de la sanación, ¿verdad? De hablar, de pedir ayuda, de no quedarte en ese lugar, de buscar justo esos tips que se pueden ir dando como en este tipo de materiales como el podcast o buscar información, lugares en donde me pueden ayudar. Yo creo que eso es muy importante porque la mayoría nos quedamos en eso y acumulamos, ¿verdad? Esos eventos traumáticos y luego se vuelve como ese efecto mariposa que decimos nosotros, ¿verdad? Vamos de un evento a otro evento y hasta que entonces entramos a una crisis y a muchas cosas que se nos pasan. Entonces, eso podría decirte yo, pero excelente toda esa información, esos tips para poder. Y muy importante, pues al final eso es lo que buscamos con nuestro podcast, ¿verdad? Ser como una lucecita de esperanza, de comprensión, de empoderamiento, de confianza para ustedes, chicos y chicas que nos están viendo, que enfrentan desafíos relacionados con el trauma que muchas veces pues no identificamos a través pues de esta conversación amena, sensible, accesible. Hemos creado un espacio donde pues podemos hablar de las experiencias difíciles que no son minimizadas, pero que tampoco definen el futuro de las personas que lo viven. Queremos que cada episodio que vamos a lanzar en este podcast pues inspire a nuestros chicos y chicas que nos oyen a reconocer sus fortalezas, a normalizar la búsqueda de ayuda y a crear en su capacidad de sanar y de crecer, ¿verdad? Más allá de informar, también nuestro objetivo es conectar, validar y recordar y a cada persona que no están solos en su camino y que con el apoyo adecuado es posible transformar las heridas en aprendizaje y el dolor en poder personal, ¿verdad? Este pequeño podcast, esta pequeña conversación no termina con un micrófono apagado, sino es el inicio de una conversación continua que esperamos que siga resonando en la vida de quienes nos escuchan y pues también si tienen temas que quieran hablar con nosotros o si quieren que ampliemos también más allá del trauma, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Pues para nosotras fue un gusto haber compartido con ustedes. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo o aquí lo dejamos por el momento. Pues solo me quiero despedir de quienes nos escuchan cada viernes, agradecerles porque cada vez somos más en esta comunidad y recordarles, ¿verdad? Que si ustedes se sintieron identificados con el tema que hablamos hoy, si se sienten identificados con algunos síntomas, si han tenido algún evento traumático, que busquen ayuda y que llegará la sanación. Pero tenemos que reconocer cuando no podemos hacer las cosas por sí solos. Así que gracias por el espacio, chicas, y yo me despido, así que feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias por la Gracias, adiós.